De la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando, como saben, desde Caracas hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo. Llegamos también a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y al mundo a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video también. Como les decía, hemos venido comentando que esta es la última semana de transmisión de nuestro programa. Quedan 2 programas en vivo, hoy y mañana. El del viernes, que es nuestro especial de Navidad, especial de fin de año, pues lógicamente ya está grabado y les iremos hablando de ese especial entre hoy y mañana también. Por lo que hoy tenemos nuestra última agenda económica por 2022. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora nos oyen en esta mañana lluviosa. Sí, vale, desde temprano, además, desde muy de madrugada. Asdrúbal, ¿con qué indicadores abrimos el año 2022? ¿Con cuáles cerramos? ¿Con qué proyecciones cerramos aquel año 2021 pensando en este año y con cuáles cerramos pensando en 2023? ¿Podemos comparar? Sí, es una muy buena pregunta para arrancar, porque fíjate que en la primera parte de 2021, los primeros meses, había muchísimas expectativas sobre la posible recuperación de la economía venezolana. Recordemos que esta es una economía que venía en franca caída y que a partir del año 2021 empezó a dar unos signos, algunos sectores de recuperación. Eso, bueno, generó todo un debate entre los especialistas, los que seguimos la economía venezolana, tanto nacional como internacionalmente, y en esa primera parte del año los pronósticos de crecimiento eran bastante elevados. Recordemos el pronóstico de un banco internacional que ubicaba el crecimiento para este año en torno a 20%. En ese momento mucha gente se movía entre 10 y 20%, era más o menos lo que íbamos a crecer. Había mucha expectativa, sobre todo por la dinámica de consumo que ha impulsado el sector comercio, que es uno de los que mejor ha capitalizado esto. Se esperaba también incluso una reducción importante en términos de inflación. Recordemos que el año pasado la inflación cerró en 686% y algunos en ese momento vaticinaban que en la primera parte que por primera vez, este año íbamos a tener inflación de 2 dígitos, es decir, por debajo de 100%. Y también se veían buenas expectativas con la dolarización y eso daba pie a pensar que el tipo de cambio pudiera estar estable. Entonces, eso eran, digamos, lo estoy resumiendo mucho, Román, los elementos resaltantes en la primera parte del año, una economía que iba a crecer en forma importante, que seguía reduciendo su inflación y que iba a garantizar estabilidad de la tasa de cambio. A partir de marzo, la percepción empieza a cambiar, sobre todo con la implementación del IGTF, la eliminación de de la posibilidad de transferir los saldos de las cuentas en dólares dentro del mismo banco, que era un elemento fundamental para el funcionamiento de las empresas. Esas 2 primeras decisiones cambiaron un poco el panorama. Vimos también un gobierno mucho más duro con el tema de la dolarización, intentando provocar mayor uso del bolívar. Entonces, esos elementos cambiaron un poco la perspectiva y hoy estamos hablando pues ya de una economía que no necesariamente, no veo a nadie proyectando crecimiento en torno al 20%. Hoy el promedio se mueve más entre 8 y 10%. De hecho, el estimado para Ecoanalítica este año es 9%, ligeramente inferior al que teníamos a principio de año, que estaba en torno a 11%, o sea que no corregimos mucho allí. A principio de año, fíjate que nosotros estábamos estimando, éramos bastante escépticos de la reducción de la inflación, debo decirlo, y estimábamos pues una tasa de inflación en torno a 300%. Hoy la hemos ajustado a niveles de 200%, que es lo que creo que va a terminar este año 2022. Pero tampoco en los pronósticos que tenían a muchas personas, incluyendo actores de gobierno, de que íbamos a cerrar, como lo dije antes, por debajo de 100%. Y con la tasa de cambio,
efectivamente nuestra proyección se estaba moviendo en un rango de 2 y 13 bolívares por dólar. Creo que vamos a estar, ya lo estamos viendo, muy por encima de eso. Entonces, en resumen esto, frente a esta primera pregunta, te diría que el balance de lo que se pensaba en el principio de 2022 y a final de 2022 es una economía que ha perdido como su impulso de crecimiento, que las trabas a la dolarización le han metido mucho freno y que han provocado presiones inflacionarias y por supuesto tiene que ver mucho con lo que está pasando en el tipo de cambio, que a mi juicio yo creo que la única herramienta que tiene hoy el gobierno a la mano para estabilizar la tasa de cambio es nuevamente permitir más avance de la dolarización financiera. Yo quiero que hablemos del dólar, pero como para cerrar el capítulo, caramba, lo difícil, quiero reconocer lo difícil, lo complejo de hacer proyecciones económicas. Sí, claro. De hacer los modelos, porque nadie podía esperarse, ni siquiera en marzo de este mismo año, que iba a haber una invasión Rusia-Ucrania. Totalmente. Y eso es un buen evento, punto. Ese es un evento externo que nada tiene que ver con decisiones de esto, de ningún otro gobierno en el mundo que ha afectado la economía, sobre todo un país petrolero como este. No, totalmente. Lo ha afectado desde distintas ópticas. Sí, Yo voy a hablar de la económica porque también ha afectado en la dinámica geopolítica, en la propia dinámica política. Es decir, yo creo que parte de lo que se ha dado en la negociación de México tiene mucho que ver con el tema Ucrania y la nueva realidad energética a nivel global. Pero efectivamente eso en una primera etapa benefició al gobierno, Román, o al país, en el sentido de que tuviste un incremento importante en el flujo de ingresos por producto del alza de los precios, y de hecho ese también es un elemento a destacar. Este año el gobierno tiene, con respecto al año pasado, un aumento de casi 100% en el flujo de divisas, ¿no? Pero después esa guerra en Ucrania, y sobre todo por la relación que existe entre Venezuela y Rusia, la relación política y diplomática, ha empezado a afectar a Venezuela. ¿Por qué? Porque el centro neurálgico financiero de Venezuela, tras la imposición de sanciones por parte de la administración de Trump, se trasladó a Moscú. Y Moscú era el elemento que nos permitía vender el crudo, cobrar el crudo y traer ese dinero a Venezuela principalmente en efectivo. Con la imposición de sanciones a Rusia, que fueron muy significativas, y prácticamente también aislaron a Rusia del sistema financiero internacional, ese proceso se ha complicado muchísimo. Es decir, ya Rusia no te puede prestar el apoyo de logística financiera, de ingeniería financiera, para tú cobrar el crudo y traerlo a Venezuela. Con lo cual, en los últimos meses, el gobierno ha tenido dificultad para poder movilizar los fondos, y eso en parte también tiene implicaciones en el mercado cambiario, porque no tienes la disponibilidad de divisas que tenías en el pasado para poder vender como vendiste hasta hace unos meses, principalmente hasta octubre. Ya a partir de octubre empezaste a tener problemas logísticos de traer efectivo, porque recordemos que Venezuela vende su petróleo principalmente en el mercado asiático, pero los pagos para, digamos, poder recibir el dinero en Venezuela tiene que traer efectivo, porque, bueno, toda la dinámica de sanciones le impide moverse en las cuentas internacionales, sobre todo a través de este sistema internacional que, digamos, es el que permite el cruce entre las distintas cuentas, que se conoce como SWIFT. Asdrúbal Oliveros con nosotros en nuestra última agenda económica del año. Asdrúbal, cuando se analiza un país desde el punto de vista económico, cualquiera sea, bueno, se hablan de indicadores y ustedes economistas hablan del Producto Interno Bruto y de desempleo y de IPC o inflación y de tasa de dólar, en fin, son muchos los indicadores muy variados. Ahora, ¿qué indicadores pueden realmente, quizás no todos sean económicos, qué indicadores pueden realmente describir la situación no del país sino de la gente? Esos indicadores que serían coherentes con la realidad de la mayoría. ¿Cuáles podrían ser? Eso es un elemento clave, porque hay como una especie de disociación entre lo macro, lo micro y lo social, ¿no? A nivel macro, yo acabo de decir que vamos a crecer 9%, probablemente todos los haters de redes me van a caer encima, y vuelvo a poner el contexto. Caímos 100, perdimos 80, estamos en 20. Crecer 9, 10% es crecer 2, es decir, que pasas de 20 a 22.
todavía está 78 puntos por debajo de lo que tú llegaste a hacer en 2012-2013. Ese es el contexto que hay que ver. Después que se cae tanto, recuperarte, las tasas son engañosas. Por eso, y ese es un poco el punto, eso a nivel micro de la gente, bueno, no lo sientes, porque es un crecimiento, Román, que es desigual desde 3 perspectivas. Es desigual desde la perspectiva sectorial, es decir, quien está creciendo hoy en Venezuela es principalmente la actividad comercial, de servicio, tecnología, obviamente lo que está ligado a alimentos, salud, logística, transporte, es decir, todo lo que tiene que ver con comercio, importaciones, servicio, no la industria. Entonces, la manufactura sigue estando muy debilitada, la construcción, que es otro sector clave desde el punto de vista de empleo, muy debilitado. Entonces, ese es el primer elemento. Es desigual desde la perspectiva regional. Caracas concentra prácticamente 40% de ese crecimiento, la actividad en el área metropolitana de Caracas. Luego tienes a lo mejor otro eje importante, todo lo que es lechería, Carora, Barquisimeto, porque ahí está la actividad agroindustrial, tal vez una parte hacia el oriente con lechería, pero no mucho de eso, y el eje central. De resto, tienes regiones como la región andina, la región zuliana, que están muy afectadas y cuyo dinamismo de crecimiento es muchísimo más lento. Entonces, no es lo mismo alguien que vive en Caracas, cómo siente la dinámica económica alguien que esté en Maracaibo o que esté en el estado Mérida o en el estado Trujillo, por ejemplo. Claro. Y es también desigual desde la perspectiva social. Tú lo que tienes, y lo demuestra además los números del ENCOVI, es una desigualdad enorme entre unos niveles de población que pueden tener a lo mejor ingresos dolarizados, que se pueden insertar en el mercado laboral, tanto formal como informal, porque hay mucha gente que coloquialmente está matando tigres o emprendiendo, como lo dicen, y eso les ayuda un poco a tener un dinero cada mes, pero tú tienes una población excluida que no disfruta de las bondades que pueda tener los beneficios que ha habido, por ejemplo, de reducción de escasez. Entonces, claro, desde la perspectiva social, la visión es que todavía pues tú no sientes el tema del crecimiento, y por eso es que estos temas provocan tantas reacciones negativas por ejemplo, en las redes sociales. Te doy otro caso que tú me hablabas de un indicador, el poder adquisitivo. Mira, el poder adquisitivo, pues obviamente hablemos en dólares, que es la moneda dominante. En este año, los precios en dólares han subido 50%. Y el salario en dólares del sector privado, estamos hablando solamente del sector formal, creció 20%. Y eso es un privilegiado. Porque eso no es todo el mundo. Hago la aclaratoria. Entonces, te pongo el ejemplo sencillo. Una persona en el 1 de enero tenía $100 y compraba una cantidad de cosas. Perfecto. Hablemos ahora hoy, 14 de diciembre. Esa misma persona, supongamos que trabaja en una empresa que le aumentó el sueldo en dólares, está recibiendo $120. O sea, 100 a 120. Pero lo que él compraba con 100 en enero, hoy le cuesta 150, Román. Entonces esa persona tiene un faltante de $30. ¿Qué implica eso? Que tiene que decidir, bueno, no compro esto que compraba de esta marca que vale más caro, lo compro ahora de esta otra marca que es más barato. Si antes yo me permitía comerme unos perros calientes, probablemente ya no me los puedo comer porque entonces tengo que ajustar esos $30 que me faltan. Y te estoy hablando del eslabón más privilegiado de la masa salarial, que es el que recibe un salario en dólares, que le pudieron aumentar el sueldo en dólares. Incluso ese eslabón tiene una pérdida de poder adquisitivo. Imagínate aguas abajo, habla por ejemplo de empleados públicos que no ven nada de esto, de pensionados, lo que ha significado inflación en bolívares, que está cercana al 200% en el año, o aumento de costo de vida en dólares en 50% para alguien que gane en bolívares y que creo que desde abril o marzo no le aumentan el sueldo, la pérdida de poder adquisitivo es brutal. Entonces es lógico que la gente, cuando tú digas que estamos creciendo, te recuerde, bueno, te caiga encima. Arruga en la cara, exactamente, por decirlo menos, exactamente. ¿No? Porque ese indicador que es fundamental, que es poder adquisitivo, sigue estando muy deteriorado en Venezuela. Decía ayer Jorge Roy, con quien conversamos, que el reto que tiene, y por eso la reunión del próximo mes de enero, si no me falla la memoria, dijo con la OIT, era bueno tratar de elevar el salario de todos, del sector público y del sector privado, tratando de mejorar ese poder adquisitivo. Dólar. Hablar de la economía hoy en Venezuela es hablar, sin lugar a dudas, mucho del dólar. Voy a citar a Nicolás Maduro a través de Twitter. Él escribió:
Frente al ataque del dólar criminal, ordené al equipo económico tomar medidas en defensa de la tasa oficial, por un comercio sano que respete los derechos del pueblo. Garantizaremos unas navidades felices, venciendo las mafias mayameras. Nadie detendrá el crecimiento económico. Pregunto, ¿se logró? Porque el paralelo ha tenido un retroceso, y si lo logró, ¿cómo lo hizo? Mira, Román, la verdad que el movimiento de ayer del dólar paralelo, y lo digo con total honestidad, porque cuando uno no sabe, no sabe. Yo te digo que la verdad no hay unos elementos contundentes para decir se hizo algo allí, por lo menos no que yo sepa. A lo mejor lo hubo y yo lo desconozco, ¿no? Porque lo que tenemos entendido es que hubo una inyección por parte del Ejecutivo de divisas al sistema financiero bancario que estuvo en el orden entre 30 a 50 millones de dólares. Para los niveles de sequía que tiene el mercado y la presión que había, es una intervención muy pequeña, pero también, como tenían mucho tiempo que no la hacían, a lo mejor esa intervención le dio un signo al mercado de que podían venir otras. Yo creo que más que el dato de ayer, lo relevante es ver qué viene en los próximos días y sobre todo la concreción de esas posibles medidas que hoy no la tenemos. Yo te diría, mira, como lo dije al principio, ¿cuáles serían las medidas idóneas hoy? Un tema clave. Número uno, el gobierno no puede parar los pagos en bolívares que tiene pendientes. Todavía vienen pagos importantes esta semana y la semana que viene. Esos son salarios, pensiones. No le puedes decir a la gente, no, para que el dólar no suba, no te va a pagar. Eso no tiene ninguna lógica. Entonces, por ahí no es la vía. La vía no es parar las erogaciones en bolívares, ¿verdad? ¿Eso fue la razón de fraccionar el pago de los pensionados? Por ejemplo? En parte, sí, totalmente. Claro, porque tú tienes un país, Román, donde la confianza en el bolívar no existe. ¿Qué significa eso en números en concreto? Todo bolívar que entra al sistema busca salida, comprando cosas o comprando dólares. Aquí la persona que me está oyendo en este momento en la radio, en la calle, usted recibe bolívares, ¿qué es lo primero que se le ocurre? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué voy a comprar? ¿A quién me vende dólares? Entonces, eso, por supuesto, es un problema y ahí es donde el gobierno debería trabajar en, bueno, cómo tú haces para corregir ese tema. Entonces, creo que con el bolívar ya la confianza se perdió. Tú sabes que eso es muy difícil y sobre todo después de una hiperinflación, recuperarla. Entonces, tú tienes que abrirte a un esquema que aquí ha ocurrido, que es una dolarización informal, que estaba avanzando hacia el sistema financiero, es decir, usar la banca como vehículo para movilizar esos dólares. Y yo creo que allí es donde tú puedes tener alguna válvula de oxígeno en el corto plazo. ¿En qué sentido, Román? Bueno, si yo permito, por ejemplo, que yo lo propuse hace unos días, elimino el IGTF, reduzco las comisiones para que la gente entre y saque dólares, permito transferencias de cuentas en divisas dentro del mismo banco. Bueno, hay un circulante de dólares, yo lo dije hace poco acá en el programa, de más de 3.400 millones de dólares. Si yo empiezo, la gente, las empresas, a trabajar con esas dólares, internamente te pago a ti, le pago al otro, te olvidas del bolívar. Eso pasó, o sea, ¿qué olvidamos? Que en el 18, 19 y parte del 20, cuando el gobierno era más abierto a la dolarización, la moneda se devaluaba fuertemente, pero tú no te preocupabas tanto porque tú no veías bolívares. Tú trabajabas, era dólar, la empresa le pagaba a sus proveedores en dólares, recibía pago en dólares. Entonces, en la medida que yo facilito eso, no es que no se va a depreciar el tipo de cambio, pero como yo me estoy moviendo en una moneda alternativa, bueno, la verdad que minimizo los impactos. No desaparecen, hay otros problemas, pero creo que como un punto inicial para resolver el problema hoy, que es un problema complejo, porque insisto, número uno, el gobierno no puede detener los pagos en bolívares. Claro. Número dos, tiene un problema de flujo de traer el dinero para Venezuela en efectivo por la problemática en Rusia. Número tres, tienes un mercado paralelo con problemas de liquidez porque hay una parte de ese mercado que se movía con criptomonedas, gente escéptica de esto, que eso es una charlatanería. La verdad que creo que no entienden un poco cómo funciona el mercado. Eso es una fricción de oferta que afecta al mercado, que tiene impacto en el mercado. Entonces, si tú no tomas unos correctivos un poco fuera de la caja, la depreciación del tipo de cambio puede seguir, ¿no? Claro. Asdrúbal Olivero es nuestro invitado en nuestra última Agenda Económica por 2022, entendiendo lo complejo de una proyección económica porque depende de muchas variables internas, externas, de mercado, políticas, geopolítica. ¿2023?
Sí, eso es ahí me parece bien que tú digas eso, porque mucha gente cree que cuando los economistas damos proyecciones, que es la peor parte de nuestro trabajo, pero de cara a nuestros clientes nos lo piden, porque los clientes tienen que planificar. Claro. Mira, aquí una anécdota, el segmento multinacional, las pocas empresas que quedan en Venezuela, la mayoría pues son clientes nuestras, nos piden proyecciones, Román, a 5 años. ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea, sentarse. ¿A cuántos escenarios le puedes ofrecer? Exactamente, ¿no? Cuando tú no sabes ni siquiera el mes que viene. Entonces es muy complejo. Las proyecciones son simplemente una guía, un elemento con la data que tienes hoy de proyectar el tema. Y en la medida, y bueno, también incluir cosas que tú crees que pueden pasar, es un modelo. Y esas proyecciones se van corrigiendo. Por eso es que a veces pasa que tú proyectabas en enero, Ecoanalítica, crecer 11, y estás proyectando 9. Entonces, bueno, ustedes son unos piratas, porque no, el tema es justamente, es la responsabilidad de enero a diciembre, viste que cambiaron algunos elementos para peor y bajaste la previsión de crecimiento. Puede pasar lo contrario, algunos elementos mejoraron y subes la proyección. Nos pasó en 2021, que fue el proceso fue al revés. Entonces, de cara al 2023, nosotros estamos proyectando que la economía siga creciendo. Ojo, en el contexto que acabo de explicar de lo que es crecer. Eso es más o menos, pero desacelerado, es decir, menos que lo que crecimos este año. Estamos estimando un crecimiento de 4.7%. Eso ya incluye, Román, el efecto de la licencia de Chevron. O sea, y de los cambios que se incluyeron allí. Incluye ese efecto, porque sin ese efecto, si no hubiésemos tenido esa licencia, el crecimiento estaba más cerca de 3. Entonces eso suma alrededor de casi 2 puntos, menos de 2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces tienes un crecimiento de 4.7% para el año 2023. En términos de inflación, nosotros creemos que se puede mantener en el rango entre alrededor de 150%. Hay que ver lo que el gobierno va a hacer en los próximos días. No necesariamente lo que estamos viendo en estas últimas semanas te puede decir con claridad lo que va a ser el 2023. Ahora, en honor a la verdad, si allí no hay cambio, pero tienes que manejarte de escenario y tú mantienes esto y no hay una comprensión del problema, obviamente el año que viene sí podemos volver a tener unos niveles de inflación elevados que te meten en la zona de peligro y que pueden llevar a Venezuela nuevamente a considerar la posibilidad de la Por eso es de la hiperinflación. Por eso es muy importante que en este momento se tomen algunos correctivos para evitar, o sea, será muy doloroso volver a un escenario hiperinflacionario, ¿no? Pero digamos que la economía, el punto positivo que me gustaría dejar, porque como este es el último programa y estamos en diciembre además, que siempre la nota positiva es importante, bueno, es entender que esos pocos sectores que le han dado algo de dinamismo a la economía venezolana, que por supuesto todavía es insuficiente, mantienen ese empuje de cara al próximo año. Pero sí es relevante también decir que para que la gente vuelva a sentir bienestar, primero hace falta crecer bastante por mucho tiempo y por supuesto hace falta corregir otras cosas que lamentablemente en este momento como país no estamos atacando, ¿no? Asdrúbal, yo quiero agradecerte, no solamente el programa de hoy, que hayas acercado esta semana y la semana anterior, agradecerte por todo un año de asesoría, convirtiéndote en un faro para el programa, pero para el país, para actores económicos, pero para el ciudadano también. Creo que es muy valiosa y bueno, la cantidad de gente y de seguidores que tiene esta sección es abrumadora y eso gracias a ustedes, a ti y al trabajo de todo el equipo. Muchas gracias a ti, Román, de verdad, por la confianza, a Unión Radio, a Circuito Éxito, por permitirnos este espacio de difusión de temas económicos y de debate y como tú dices, que ayuden a la gente, que es lo importante, ¿no? Deseo para todo el mundo y bueno, para ti, para tu equipo, tu familia, el mejor 2023, que lo bueno abunde, igual para todos los oyentes que a esta hora nos escuchan y que han sido seguidores de este programa. Que tengan un buen 2023. Ojalá así sea. Escoge la canción con la que despedimos esta conversación. Asegúrate que estoy operado se me desprendió la retina. No, ¿en serio? Sí, la semana. ¿Te habías operado antes? Me había